Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, casi buenas noches. Bueno, feliz viernes para todos, todas, bienvenidos y bienvenidas a la Programmers Week. Mi nombre es Marina, voy a ser la moderadora el día de hoy. Hoy tenemos una charla que la va a estar dando Jazz García. Jazz García es especialista en datos, es fundadora de Media Chicas y bueno, hoy nos trajo una temática que es sobre inteligencia artificial y sesgos. Así que bueno, sin mucha más presentación los dejo con Jazz y que nos va a contar de qué se trata todo esto. Hola Bueno, Jazz. hola, ¿cómo estás, Maru? ¿Bien? Bueno, hola a todas y a todos que están por ahí. Bueno, muchas gracias por sumarse a esta charla hoy viernes, tardecita, ya estamos por suerte cerca al fin de. Así que bueno, sí, la idea es un poco hablar, vamos a estar con Maru y las y los invito a que comenten también y se suman a la charla acerca de inteligencia artificial y vamos a hablar en particular de sesgos, pero también queremos hacer una intro acerca de inteligencia artificial como por si alguien no está en tema. Soy Jazz García, soy fundadora de una organización que se llama Conocimiento Abierto, que trabajamos en tecnología y datos, y un spin-off que es Media Chicas, que trabajamos en inclusión digital de género. Eh, y bueno, trabajo en datos hace más de 10 años y en desarrollo de tecnologías, más que nada desde la ideación y creación, y bueno, todo lo que es inteligencia artificial y datos siempre estuvo como bastante estuve involucrada, por lo menos en los últimos años. Así que un poco la charla de hoy va a ir en esa línea. Para quienes quieren después consultarme al final, o bueno, vamos a ir un poco dialogando con Maru, pero también si quieren sumar en el chat y demás sus consultas o post charla también pueden consultarnos. Bueno, acá un poco yo me adelanté, estamos con Maru ahí, así que nos pueden buscar en nuestras redes. A mí como Jazz García, vos Maru, estás como... Yo estoy como M de Corta la Rosa, así me pueden encontrar creo que en Instagram, y si no también en LinkedIn, como Marina La Rosa, también así me van a poder encontrar. Buenísimo, genial. Bueno, a mí también, más con ese nombre me pueden encontrar también, de la misma manera. Bueno, voy a empezar con una slide que un poco es un resumen de lo que va a ser la charla y que es todo datos. Y digo todo datos porque, bueno, los datos son parte de la fuente prima, si se quiere decir, de la inteligencia artificial, pero más allá de la inteligencia artificial, los datos están en todos lados, en nuestros entornos. Claramente no son palpables ni nada, pero están, si estamos conectados ahora, por ejemplo, estamos conectadas y conectados, lo cual los datos están fluyendo y para algo sirven y bastante, que eso es un poco también lo que vamos a ir hablando. Bueno, para quienes no están al tanto de qué es, claramente hoy está muy en auge lo que es la inteligencia artificial, podemos entender de qué va, podemos lograr engancharlo con alguna de nuestras acciones, desde el lado de cuando hay recomendaciones, cuando estamos con un dispositivo, etcétera, pero tal vez no sabemos bien de dónde viene. Bueno, conceptualmente la inteligencia artificial es una combinación de algoritmos planteados con un propósito, que es crear sistemas o máquinas que presenten las mismas capacidades que un ser humano, que la inteligencia humana para realizar tareas. Lo que trata es de simular o llegar a generar esa inteligencia humana para crear estos sistemas, algoritmos y demás que puedan no suplantarnos, pero sí automatizar y generar diferentes acciones. Y esto es bastante interesante también por qué saber de qué va inteligencia artificial. Estamos en un contexto de transformación digital acelerada. La transformación digital viene hace tiempo y lo que tiene que ver con esta pandemia vino a acelerar muchos procesos y claramente que en la evolución también, no por la pandemia, sino por la evolución de la tecnología y demás, de inteligencia artificial abre un montón de oportunidades laborales no necesariamente para quienes se consideren o haya especialistas en inteligencia artificial. Digo, la inteligencia artificial se compone por un montón de roles en torno a datos. Después vamos a ir viendo un poquito de qué va más, pero hay un montón de roles que la componen, no solamente alguien que entiende de ciencia de datos,
sino también hay matemáticos, personas que estudiaron estadísticas, filosofía, hay inclusive hasta expertices académicos o no académicos que uno hace tiempo atrás no se imaginaba que podría ser parte de un trabajo en torno a la inteligencia artificial, lo cual lo hace interesante. Y no hay un porcentaje muy claro de especialistas en estos temas, porque muchas de las personas que hoy tal vez son senior o semi-senior, y si por ahí hay alguien que trabaja de ciencia de datos o trabaja relacionado a algoritmos y demás, mayormente la formación viene de ser autodidacta. Tal vez sí, se estudió obviamente una carrera o no, pero la parte de datos sí es más de una manera autodidacta, y en ese sentido no hay como un porcentaje. Hoy, en estos últimos años, inclusive este año, se han creado varias carreras en la universidad, pero tal vez hay posgrados, maestrías en diferentes países del mundo, pero a nivel grado o la academia, recién en los últimos años empezaron a crear estas carreras relacionadas más a la ciencia de datos, que son un camino hacia la inteligencia artificial. Ya tengo una pregunta ahí, sí, claro. una consulta. Si tenés idea más o menos cómo está compuesta, ¿no? esa cantidad de especialistas, para entender un poco, ¿no? Qué tipo de perfiles, ¿no? están abocados, y si en su mayor medida, ¿no? Por ejemplo, son hombres, de qué estrato capaz social vienen, si hay un tipo de dato que nos hable de eso, ¿no? Cómo están compuestos esos números. Sí, a ver, no hay un número específico justamente de especialistas en sí. Sí hay una brecha en todo lo que tiene que ver tecnología, justamente en Media Chicas trabajamos mucho para acortar esa brecha, que es que sí son números bastantes, digamos, cerca de un 30% de mujeres, 70%, 80% de varones en lo que es la tecnología en general, desde los estudios hasta lo que están, digamos, insertados en el campo, ¿no? Esos porcentajes se deben a una cuestión cultural, educativa, que viene, no voy a decir histórica, pero de muchos años, y claramente que atañe también a los porcentajes de mujeres que están interesadas o que trabajan en inteligencia artificial. En ese sentido no hay un número específico de personas que trabajan en inteligencia artificial o ciencia de datos, justamente porque, bueno, el boom de todo esto se da en los últimos años. Si bien no es nuevo, la inteligencia artificial hace muchos años, cerca de 1950, se empieza a trabajar, pero bueno, algoritmos ya más escritos, matemáticos, hay mucha historia en eso, pero ahora con la tecnología claramente se puede experimentar con redes neuronales, con un montón de acciones en torno a la inteligencia que antes claramente no se podía, grandes volúmenes de datos y demás. No hay un porcentaje como específico, sí no hay un gran número. Y mayormente son personas interesadas en los datos que no necesariamente estudiaron una ingeniería, sino son personas, pueden ser, bueno, matemáticas, estadísticas, alguien de economía, alguien de sociología, de cualquier hoy. La base de esto son de los datos y demás, en el análisis matemático, la estadística, entonces toda persona interesada en eso, o que haya estudiado alguna rama de la ciencia, claramente alguien de biología, en física, en química, claramente son personas que son propensas a poder tener un rol dentro de la ciencia de datos. Así que bueno, esperamos que en algún momento haya algunos números más concretos, y más al no haber carreras. Ahora, bueno, la UBA tiene una muy reciente, entre el año pasado y si no me equivoco, digamos, a nivel público, ¿no? Entonces ahí yo creo que va a haber unos números un poco más interesantes a nivel académico, como para empezar a entender qué personas están estudiando y qué personas son de manera más autodidacta. Así que bueno, un poco continuando, pensemos un poco la inteligencia artificial, ¿para qué? No solamente pensar como que existe, la consumimos o está, o la desarrollamos y demás, sino también para qué sirve de cara al, digamos, de quienes la usamos, para automatizar procesos, para generar soluciones robóticas, todo lo que es RPA, que es una línea bastante importante dentro de la inteligencia artificial, para investigar grandes bases de datos, para descubrir grandes desafíos de la humanidad, como enfermedades terminales. Hay diferentes niveles, hay desde inteligencia artificial como más
concreta y más básica, por decirlo, hasta claramente niveles mucho más altos donde, bueno, se investigan grandes dilemas, ¿no? Bueno, para generar servicios, etcétera. Y bueno, la inteligencia artificial está más cerca de lo que creemos, está en nuestros entornos, en diferentes acciones en menor y en mayor escala, y en ese sentido lo vivimos cuando tenemos un dispositivo. Ahora hay inteligencia artificial de alguna u otra manera, un dispositivo con lo que tiene que ver, seguramente algunos de ustedes lo tienen, pero los celulares tienen reconocimiento facial. Bueno, eso es inteligencia artificial, donde te reconoce, y si va otra persona no reconoce, va registrando las redes neuronales para armar lo que son las facciones y demás. Todo lo que tiene que ver a nivel, bueno, acá hay una imagen bastante clara, dispositivos de diferentes, línea blanca, todo lo que tiene que ver, obviamente, Siri, Alexa, etcétera, tienen inteligencia artificial más sofisticada, menos, pero la hay en diferentes niveles celulares, obviamente, y todo lo que tiene que ver relojes inteligentes. Cuando nos vamos a acostar y tenemos o dormimos y tenemos una aplicación que está tomando nuestros datos para ver cómo si descansamos, no descansamos, nuestro ritmo cardíaco, etcétera. Bueno, eso también hay un grado de tomar datos para luego generar algoritmos y entender mejor todo lo que tiene que ver, obviamente, los dispositivos con IoT o, bueno, etcétera. También tienen ciertos grados de inteligencia. Alexa tiene una inteligencia artificial que inclusive Alexa o cualquiera de estos dispositivos, bueno, Google tiene el suyo, tienen una inteligencia que, bueno, se va nutriendo de lo que les vamos preguntando, pero obviamente tiene una base de información para que te responda, pero también va nutriéndose de las conversaciones, de la información, de las preguntas, de la interacción que hacemos entre, bueno, lo que les consultamos, inclusive para quienes lo tienen, si uno les deja de hablar con el tiempo medio que, pero cuanto más le habla uno a uno de estos dispositivos, más inteligentes se ponen, porque bueno, van estudiando también las respuestas, ¿no? Inclusive muchos de estos ya se pueden programar y te pueden saludar de una manera como querramos, bueno, es bastante interesante. Bueno, todo lo que tiene que ver entretenimiento también, digo, por eso esto que estás más cercano de lo que pensamos. Cuando pensamos en la inteligencia artificial decimos, bueno, a ver, yo puse un código y me reconoció. Bueno, eso tal vez no es tanto inteligencia artificial, tal vez eso es automatización de un proceso, pero si ya te responde, si ya genera una respuesta inteligente, bueno, ahí es porque detrás hay. Y esto puede ser porque cuando jugamos, ¿no?, con alguna red social donde nos ponemos alguna cara de algún animal o jugamos con la juventud o la vejez, en muchas de estas aplicaciones, bueno, están reconociendo nuestras facciones para poder llevar algún algoritmo a que nos complemente en alguna de las edades más, bueno, o más joven o más viejo, o jugando con algunos animales y demás, allá que te reconozca, también va situándose en las facciones, ¿no? Todo lo que es también autenticaciones y faciales y demás también tiene una inteligencia. Bueno, hasta lo más simple, ¿no? Un buscador que también se va nutriendo, es un buscador que de los más importantes, pero todo buscador también tiene una gran base de información, pero que va mejorando a medida que se va nutriendo de información y cada vez más inteligente. Verán que en los mails también, ¿no? Te completan las frases, conocen tu jerga, vos tal vez en los mails vos empezás a poner ciertas palabras, tal vez no son palabras que inclusive otras personas la utilizan, pero las va reconociendo y después te arroja esa alternativa a la hora de escribir un mail y te autocompleta o te sugiere poner esas palabras. Bueno, detrás hay claramente inteligencia artificial. Bueno, hace un ratito les comentaba acerca de lo que tiene que ver reconocimiento facial en los celulares, cómo es que encuentra nuestras facciones y sabe que somos nosotras o nosotros y no otra persona. Todo lo que es e-commerce y demás, bueno, digamos, somos consumidores a menor o a mayor escala
y en ese sentido las recomendaciones nos bombardean, ¿no? Estamos en una red social como Instagram, estamos viendo algo, tal vez por interés o por chusmear algo, y de repente nos llegan un montón de bombardeos de publicidad y decís, pero nada, si yo entré acá, ¿cómo es que otra publicidad que nada que ver, que desconozco, y empiezan marcas que encima son súper desconocidas? Bueno, hay algoritmos que lo que están haciendo es consumiendo estas acciones, y más porque estás en un entorno, que es justamente dentro de una red social, consumiendo nuestras interacciones, nuestras acciones, y lo que hacen es decir, bueno, buscaste este producto, lo que hago es busco todas estas empresas relacionadas a este producto y te las voy abordando. Bueno, eso es un poco de esa inteligencia que lleva a diferentes sectores, ¿no? A entender mejor al usuario del usuario, y bueno, a nivel comercio puede ser bastante, a veces en muchos casos abusivo, porque decís, no puedo hacer nada, porque me llega, entro a Mercado Libre y de repente me llega, lo cual es un poco, es entender cómo funciona esto, ¿no? También. Que como que todas las empresas relacionadas a diferentes servicios, productos y demás tienen alguna, y ni hablar si es e-commerce, tienen diferentes algoritmos, ¿no? De recomendación, de predicción, de clustering, etc. Incluso si estás Sí. en la IP, por ejemplo, estás conectado a una IP y otra persona dentro de la misma IP busca algo, ¿no? Que vos no tuviste nada que ver, vos no entraste en tu celular y buscaste, puede ser, porque te digo, me pasó, de entrar al celular después y que me lleguen capaz publicidades relacionadas a algo que no busqué yo, pero sí se buscó dentro de la IP donde estábamos, ¿no? Así que es bastante como creepy, ¿no? Que Sí, es no solamente bastante, las cosas sí. que yo busco, sino la persona que capaz convive conmigo también me va a estar sugiriendo cosas que busca esa persona, ¿no? Sí, totalmente. Sí, a ver, en muchos aspectos hay como que lograr como nivelarlo, ¿no? Porque de repente quien trabaja de generar, si estás, no sé, tenés un e-commerce, trabajas en una empresa y demás, claramente que vas a querer entender a los usuarios y llegar a ellos de cualquier forma, y más en una competencia voraz como la que tenemos. Pero de cara al usuario también es bastante abusivo, porque cada acción que haces, vuelvo, las redes sociales, que busques algo o un mail o algo y después te llegan ofertas por todos lados, y también los riesgos de incidencia, ¿no? Que sufrimos porque, bueno, entras a buscar algo y de repente te lo vas a terminar comprando. No, no sé si a alguien le pasó del otro lado, pero que te incite, no es que te incite, uno también, ¿no? Digo, pero la decisión última siempre es nuestra, pero bueno, las ofertas llegan porque, claro, vos tal vez entrás por algo muy puntual y de repente te llega una promoción que es mucho mejor que la que entraste. Entonces, o a los días te dicen, bueno, te llega un mail o un mensaje donde te recuerda, ay, bueno, hace poco que entraste acá y viste esto, hay una promoción hoy, y bueno, eso es parte, digamos, de cómo se utilizan estos algoritmos, que en estos casos son más comerciales, o como vos decías, ¿no? También cuando vas a un restaurante, un bar o cualquier lugar, claramente vos te conectás a la Wi-Fi del lugar, y bueno, si están los registros, con los registros donde te piden datos, claramente ya entras en esa base y te reconoce. Entonces, si vos después un día pasás y justamente tenés la Wi-Fi abierta, ya está, o sea, ahí te llega un mensaje hace tiempo, lo mismo, ¿no? Hace tiempo que no estás por acá, te invitamos a una cerveza, y decís, pero ¿cómo? Si pasé, capaz que ni te acordás, una noche de copas pasaste, fuiste a ir a tomar y te olvidaste que había sido ese bar y encima te reconoce. Decís, ¿cómo puede ser? Bueno, sí, sucede, y cada vez es más por eso digo, esta inteligencia artificial en menor o mayor escala, o en mayor o menor sofisticación, si se quiere decir, porque no vamos a comparar esto con investigar una enfermedad, ¿no? O trabajar en el contexto de pandemia, etcétera. Son diferentes niveles, pero están en menor y mayor escala. Así que sí, seguramente del otro lado pueden tener también un montón de ejemplos, porque a todas y a todos nos pasa esto. Bueno, un poco continuando, lo que es el core de la inteligencia artificial son los datos, como un poco hoy comenzaba la charla. Estas cantidades de datos son procesados y bueno, y sirven para iterar y generar estos algoritmos, pero bueno, el core de ello es
Y bueno, para continuar también hay que hablar de algo que un poco también comentamos recién, lo que es la transformación digital y en este contexto acelerada, no porque sea nueva, hace tiempo que se viene dando esta transformación, pero bueno, en la educación, en lo que tiene que ver la robótica, en lo que tiene que ver los comercios, en diferentes industrias, en este contexto que todavía continuamos de alguna manera, vino a pegar golpes malos, pero también a beneficiar a un montón de industrias, a un montón de comercios, a diferentes sectores que han sido beneficiados con esta volatilidad que se ha dado también en la economía. La robótica es uno de los ejes, hace un rato hablábamos de RPA también. Bueno, este es un caso que es bastante interesante, que tal vez la conocen, es una robot Sofía, que es bastante es conocida y es famosa Baba Shows como de Faro, o sea, es famosa, estuvo con Vara, creo que estuvo con varios actores y demás. Yo en alguna oportunidad tuve la oportunidad de conocerla en un evento, una conferencia internacional. La verdad es que no, por lo menos, no hay una robótica o una robot que realmente sea o llegue a lo que es un humano. En ese sentido, podés establecer un diálogo, podés generar algo, pero no llega a la profundidad o a la rapidez de la mente humana o el raciocinio que tenemos nosotras en diferentes situaciones, en el sentir, en el olfato, en un montón de combinaciones que tiene nuestro cerebro a la hora de manifestarse, en lo cognitivo además. Nosotros podemos saltar de un estadio al otro, podemos tener respuestas de un lado o del otro, podemos combinar sabores, olores, una charla diferentes, cosas que con la robótica todavía puede tener respuestas, puede generar un diálogo, pero no tiene esa evolución que tenemos las y los humanos. Pero bueno, es un caso de estudio, yo lo tomo así, es una exploración de esta robot que, bueno, que pretende ser lo más humana posible. Hay varios casos, este es como famoso. Bueno, todo lo que tiene que ver realidad virtual, si bien la realidad virtual está, o la consumimos como parte del entretenimiento, la verdad es que también viene a ser interpelada por la inteligencia artificial en diferentes aspectos para su evolución y para que se utilice en otros sectores, no solamente del entretenimiento, sino para la salud o para generar diferentes instancias que tal vez van por fuera de lo que es el entretenimiento, inclusive la realidad verdad cada vez es más real, los nuevos dispositivos cada vez van a ser como va hacia eso bastante todo lo que tiene que ver la tecnología del entretenimiento o del consumo. Después, bueno, sensores también es otro de los puntos claves. Los sensores generan un montón de datos. Los sensores, este es un caso de deportes, pero puede ser aplicado a otros sectores. Y en el deporte es un caso interesante porque, bueno, uno puede predecir inclusive en base al estadio del deportista en pleno juego, pero también después para sus mejoras, para su rendimiento, etcétera. Esto imagínense que hace 30, 40 años era imposible. Ahora con tener ropa que ni se notaría, con nanotecnología y demás, tener sensores en la ropa del deportista, uno puede analizar esos datos para también ver su evolución, sus mejoras, etcétera, inclusive a nivel salud, ¿no? Eso es bastante interesante. Ahí vemos esos puntos como naranjitas, rojos. Bueno, eso tienen que ver también con su desarrollo deportivo. Bueno, es bastante interesante también este punto. Bueno, robótica recién, nanotecnología es otro de los puntos también. Digamos, toda esta evolución, esta transformación que viene sumándose a los diferentes sectores, ¿no? Bueno, Big Data es otro de los puntos claves que viene relacionado a la inteligencia artificial. Son grandes volúmenes de datos que no son una planilla de Excel que tal vez podemos manejar, ya necesitamos sistemas, o necesitamos diferentes tecnologías para poder analizarla, comprenderla, visualizarla. Todo lo que es Internet de las Cosas, otro gran generador de datos, inclusive uno de los más, creo que más de 40.000 zettabytes, no sé si hay una slide de eso o no, pero bueno, tenía una donde, bueno, explicaba
un poco la importancia de Internet de las cosas y su evolución, porque bueno, cada vez más los dispositivos de nuestros hogares van a estar intervenidos por lo que es la Internet de las cosas, y eso consume un montón consume, cuando hablo generan datos a partir de nuestras acciones, ¿no? Porque si vos le das órdenes, a todo lo que vos le des órdenes de manera automatizada, eso genera datos para que digamos, el dispositivo se nutra, no solamente de mejorar la respuesta, sino también, si yo soy parte de la empresa que desarrollo, ¿no? Un dispositivo de este estilo, me nutro esa información para mejorar el producto, para conocer, para hacer futuros releases, etc. Por eso los datos en todo sentido son como súper importantes. Bueno, el combustible, el motor y la salida, siempre es como que lo que tiene que ver con lo que es la inteligencia artificial y generando un modelo o un algoritmo, empieza por los datos que uno tiene, el motor, que es el algoritmo o el procesamiento que se da entre la conexión entre el input y el output, que puede ser una predicción, un análisis, puede ser generar diferentes aristas de conocimiento para tomar ciertas decisiones, todo parte de esos datos que modelados, que puestos en un sistema, en una aplicación, bueno, puede generar esa salida. Y también hablo de los datos porque es una dimensión que tal vez no la conocemos, pero a la hora de pensar cualquier proyecto relacionado a inteligencia, a algún algoritmo, alguna predicción o algo, el 60 y el 80% del tiempo para llegar a generar alguna instancia de inteligencia artificial se trabaja en todo lo que es la estandarización, normalización y demás de los datos. Mayormente tenemos datos, pero son datos que encima si cruzas una base de datos con otras, mayormente no están limpios, como se diría, normalizados, estandarizados. Y esta fase es la más importante, porque si vos al algoritmo lo nutrís de información errada, errónea, no veraz, etc., el algoritmo lo que hace es aprende. Vos me das esto, es un bichito que mastica comida, y bueno, hace eso y no mucho más. Después se va entrenando, va siendo mucho más sofisticado, pero lo que consume y las órdenes que vos les des va a ser parte de eso. Entonces es importante que esos datos en un principio estén bien trabajados, y es el trabajo más fuerte del comienzo, ¿no? Bueno, esto es un poco esto de lo que les cuento, ¿no? Cuando te topás con los datos que no están trabajados, normalizados, organizados, bueno, no digo que tengas esa reacción, pero que la primera seguro que te querés morir, porque claro, porque ese trabajo es muchísimo el que hay que hacer, y a veces son grandes volúmenes de datos y llevan mucho tiempo. Por eso siempre se dice que es importante que las organizaciones que se conviertan en data driven, lo primordial es que esa materia, estos datos que vamos a utilizar en las diferentes áreas, se piense de manera transversal en toda la organización y se ordenen, se trabajen en servidores, en bases de datos ordenadas, normalizadas y estandarizadas, para que justamente el uso de las diferentes áreas sea un poco más interoperable. Así que bueno, un poco entrando, esto es toda una parte de una introducción para entender un poco de qué va la inteligencia artificial y un poco los campos que intervienen en la misma. La inteligencia artificial no es nueva, no es de ayer, no es de estos años, no es de la pandemia, ahora lo escuchamos, por lo menos está un poco más en el auge del buzz de lo que es la tecnología, pero es algo que lleva sus años, claramente que empezó con una manera mucho más matemática. Hay toda una historia, y empezó en 1980, ya se empezó a trabajar en Machine Learning, y claramente la explosión hace unos 10 años fue la parte más de Deep Learning y demás, cuando las tecnologías se hacen más cercanas, los sistemas, los programas, uno ya puede procesar con diferentes lenguajes de programación, no sé si alguna o alguno por ahí manejar R o Python o trabaja en estas áreas, va a entender un poco de qué va cuando programás y usas, antes era papel, eran cálculos matemáticos donde podías entender que podía hacer una automatización y demás, pero lo que viene a hacer la programación es acelerar un montón de procesos, ¿no? Y bueno, rápidamente, esta parte por lo menos,
les doy un poco el conocimiento de qué va cuando hablamos de Deep Learning o Machine Learning, que son algunas de las técnicas dentro de lo que es la inteligencia artificial. Recién, hace un rato veíamos lo que es el reconocimiento facial, o ustedes conocerán todo lo que tiene que ver la vigilancia, bueno, de diferentes países. Bueno, cuando hay una vigilancia y de repente las cámaras te reconocen, vos vas caminando en ciertos países y te reconocen, países de Asia, en China, Hong Kong, si no me equivoco bien, entre otros. Bueno, estas tecnologías de vigilancia también se prohibieron en San Francisco, y en otros países, en Ciudad de Buenos Aires, hubo, pero bueno. Lo que hace es reconocer mediante redes neuronales y diferentes datos, porque si vos vas caminando y decís, pero ¿cómo me reconoció? Bueno, eso es lo que genera que estas deep learning, estas redes neuronales puedan diferenciarnos. Inclusive hay redes de vigilancia de auto, de tráfico y demás, para ver, controlar el tráfico, para controlar accidentes, controlar quiénes lo hacen, identifican, ¿no? ¿Qué es un auto, qué no es un auto, qué es un humano, qué es un animal? Bueno, un poco funciona así. Y el input que se le da es información, es datos, en este caso es un ejemplo, pero vos podrías entrenar con gatos y perros diferentes, hasta que el output vos quieras que diferencie un gato con un perro. Para eso lo tenés que entrenar inclusive con falsos positivos. Este es, digamos, puede ser una imagen que es relacionada a eso, porque si vos a un algoritmo le tirás información muy parecida, están los CAPTCHA, hay un montón de ejemplos inclusive en nuestra vida digital cotidiana, pero bueno, hay pobre perritos, lo confunden con galletas o los muffins y demás, pero bueno, si vos, hay perritos que son muy simpáticos y tienen como esas caritas raras que puedes decir, ah, mira, se parece a un muffin, pero, o los, bueno, hay un montón. El pug que se parece a un pan lactal. Sí, claro, no quiero herir susceptibilidades de nuestros animales porque tal vez alguien del otro lado se siente mal y dice, no, che, no te metas con mi bulldog. Pero bueno, pero hay animales que son muy simpáticos y que claramente si yo quisiese entrenar, estoy aprendiendo inclusive en esto, cuanto más información puedas entrenar a este algoritmo entre lo real y lo no real, lo que hace justamente estos falsos positivos te permiten que no solamente descubra lo real, sino que pueda diferenciarse y cuando le tires cualquier cosa diga, no, es una humana o es un animal, si no sería mucho más complejo. Pero funcionan así, bueno, este es otro que no me acuerdo, este perrito, cómo se llama, tal vez, perdón de nuevo, si la otra vez que amantes de animales no les va a gustar mucho. No me tiren malos mensajes en las redes, eso sí les pido, por favor, no me hagan bullying. Pero bueno, sí, a ver, esto también, y esto hay un montón de casos, ¿no? Donde uno puede poner, entrenar este algoritmo con información como sucia y no, y esto es lo interesante, digamos. Así que un poco, digamos, a partir de esto vamos a entrar un poco, después, bueno, me dicen el tema de los horarios que nada, que capaz que me excedo. No quiero que el viernes la pasen conmigo, la verdad que sería muy triste. Nos queda tiempo, entiendo, ya es, más o menos. 20 minutos nos están diciendo. Ok, genial. Estamos, bueno, si después bien, hay preguntas y demás, lo vemos. Genial, buenísimo, ahí lo vi. Bueno, todo lo que veo es lo que es. Bueno, esa es una pregunta, porque bueno, viene a raíz de un poco un análisis de todo lo que es la inteligencia artificial, de provocar a ustedes la idea de que no consumamos solamente como usuarias, bueno, está esta aplicación y listo, bueno, me llegó esta promo y listo, asumir como cosas y porque está ahí, y medio que no podés, las cookies o demás, están dando vuelta y como no podemos decir mucho no, por lo menos el conocimiento nos ayuda a tomar decisiones y si no las podemos tomar, por lo menos sabemos de qué te trata y resguardarnos un poco más a la hora de tomar decisiones, pues la tecnología lo que hace es, en muchos casos es muy abusiva. Digo, aplicaciones que utilizamos no te queda otra y tenés que entrar de tal manera,
dando tal dato, accediendo te pide conectarte así, que me des, bueno, diferentes de reconocimiento facial. Bueno, ahora el reconocimiento facial no solamente en el celular, sino ahora un montón de servicios, y cada vez más, lo cual obviamente que hace a la agilidad de todo. Bueno, cada vez menos vamos a usar el teclado, cada vez más va a ser por reconocimiento facial, cada vez más va a ser por voz, cada vez menos vamos a estar escribiendo. Los próximos mails van a ser escritos por voz, como hoy también se usa mucho la voz para, obviamente, cualquier, digamos, o red social, inclusive WhatsApp, etcétera, cualquier servicio, vamos todo a eso. Pero bueno, siempre digo que cuanto más conocimiento tengamos, mejor, porque bueno, uno puede resguardarse, decir, bueno, ¿a qué nos atenemos y que no nos sorprendan? Y más hoy que la delincuencia virtual está súper ágil, y hoy meterse en el celular de una persona es mucho más fácil, no directamente por una contraseña o demás, porque la verdad que los celulares son bastante evolucionados en eso, pero por servicio sí es mucho más fácil. En este punto, lo que un poco trato de transmitirles es que desarrollemos ese pensamiento crítico acerca de la tecnología en su diseño y cómo lo utilizamos y para qué están diseñados estos dispositivos y cómo funcionan. Muchos de los ejemplos que damos con Maru recién vienen relacionados a eso, de entender un poco cómo es el consumo, cómo están los diferentes ejemplos que dimos en torno a nuestras vivencias cotidianas, ¿no? Porque a veces decimos, ay, qué bueno, esta aplicación me toma el pulso, voy a correr, me toma el pulso, está buenísimo todo, pero esos datos, ¿a dónde van? Está bien, buenísimo, después nos van a dar un servicio mejor, seguro, y eso también está bueno, porque hay un balance entre los beneficios y los riesgos, pero por lo menos saber qué se va a hacer con esa información, ¿no? Bueno, para quienes no están al tanto del pensamiento crítico, se refiere a la capacidad de identificar, analizar, evaluar y clasificar e interpretar lo que está a nuestro alrededor. Y un poco, bueno, mi invitación es que con la inteligencia artificial también seamos un poco críticos y pensemos un poco cómo utilizarla, inclusive en el desarrollo también, para quienes desarrollan y están en áreas de desarrollo de inteligencia, también está bueno pensarlo. Y ya, perdón Bueno, que te sí. interrumpa, ahí también nosotros como no consumidores, ¿no?, de estas tecnologías estamos alimentando toda esa base de datos, le estamos dando información, y me gustaría saber qué opinas, por ejemplo, del consumo irónico, ¿no?, de ciertas cosas que nosotros capaz bromeamos o chisteamos, ¿no?, hacemos algún que otro chiste, ya sea por Twitter o haciendo alguna búsqueda, y de alguna manera estamos alimentando, y si somos muchas personas yendo a hacer eso, también estamos como creando algo que tal vez no existía, pero a través del consumo irónico, lo que fuera, estamos también trayéndolo a la vida, ¿no? Sí, no, claramente, sí, todo lo que es consumo o todo lo que está en la red, o sea, hoy en día está intervenida por algoritmos que van a hacer algo, o intervenida por ingeniería social, también como se le dice, todo lo que tiene que ver, digamos, no hay una ley, ¿no? En la red. La red es libre, la red sucede bullying, sucede grooming, sucede fake news, sucede algoritmos que te inciden en una elección o en una decisión de compra. En menor y en mayor escala, la inteligencia artificial también puede seleccionarte en un puesto de trabajo y puede discriminarte en el mismo. Una inteligencia artificial puede darte un mal diagnóstico y también puede juzgarte. En algunos países están estudiando la posibilidad de que los algoritmos también tomen decisiones judiciales. Digo, en una cita, quienes usan algunas herramientas de citas o servicios de cita o aplicaciones de citas, también podemos estar siendo discriminados, pero también incitados a elegir a una cierta persona porque simplemente le di like a un estilo de persona y bueno, ya considera que es lo que te gusta y tal vez nada que ver. Bueno, está todo intervenido en nuestro entorno por algoritmos y decisiones algorítmicas, que no es que es una persona que decide. No imaginemos en la red una persona solamente, imaginemos que justamente es una red, pero también es una red de algoritmos que van tomando vida de alguna otra manera. Así que sí, totalmente, todo lo que es contenidos y demás también
lleva a eso, ¿no? Bueno, vamos a entrar en el campo de sesgos, que bueno, para quienes están interesados en este tema, los sesgos es uno de los desafíos más importantes de la inteligencia artificial y muchas y muchos se preguntan por qué tiene que ver, si es un desarrollo, si es un algoritmo. Bueno, tiene un montón de que ver. ¿Por qué? Tiene mucho que ver, perdón, porque detrás, como recién decía, está la mente humana. La mente humana está sesgada de por sí. Nosotros somos personas en muchos casos sesgados y con estereotipos, propios de nuestra naturaleza y de la sociedad, algunos menos, algunos más, pero bueno, estamos en una sociedad, estamos en una cultura, en una educación que se está transformando también, que viene, que atañe un montón de costumbres, que bueno, que hacen que nuestras mentes también se comporten de cierta manera, vuelvo, en menor o mayor medida, algunas a conciencia, otros no. Y en ese sentido, cuando diseñamos una inteligencia artificial, una machine learning, bueno, claramente que quienes pensamos, y si lo hace una persona aún más, va a trasladar un poco cuando nos pidan generar algún estilo de producto, proyecto, y ni hablar si intervienen información de personas. Bueno, hay un montón de casos que algunos vamos a ver ahora, pero todo lo que es selección de personas tiene que ver, vamos a dar también algunas recomendaciones, pero tiene que haber muchos cuidados en esa línea, ¿no? Bueno, para repasar qué es sesgo, en principio y comenzar, designa los errores de pensamiento y percepción que tiene lugar de manera sistémica y que influyen en las decisiones de los seres humanos. Es los sesgos cognitivos. Un poco para empezar a hablar acerca de este tema, por lo menos en el último tramito que nos queda de tiempo, los sesgos funcionan, digamos, a partir de los datos y cómo nutrimos o alimentamos esa machine learning, ese algoritmo, que a partir de cómo lo diseñamos y desarrollamos para un objetivo, ¿no? Para que se entrene para automatizar un proceso, para descubrir, para predecir, para investigar, para hacer lo que la mente humana le llevaría un montón de tiempo, y que también complemente nuestras investigaciones o servicios, lo que fuese, ¿no? Recomendaciones, etc. Bueno, los sesgos digamos, los sesgos, a los algoritmos con sesgos, bueno, los algoritmos de por sí son parciales. El sesgo algorítmico se produce cuando se entera un conjunto de datos sesgados, un poco lo que vengo comentando, y con precisión, digamos, y posteriormente aprende, ¿no? Con precisión los patrones de sesgo de esos datos. Es eso, vos le das datos y bueno, va a aprender a partir de eso, lo cual si vos le das datos de varones blancos y rubios, mayormente busque eso, o de una etnia, o si buscas datos de pobreza, si vos lo nutrís con diferentes equivalencias, bueno, va a generar siempre un loop de ciertos datos. Bueno, está uno de los casos que son más conocidos, de una empresa de tecnología también, y lo que tiene que ver, gobierno de Salta, que lo pueden buscar, pero son los casos más reconocidos porque, bueno, son casos, a ver, no a juzgar de enteramente, son casos que en mi análisis son procesos, a ver, estamos frente a un proceso muy exploratorio, pero con responsabilidad. Una cosa no quita la otra. Podemos explorar, podemos trabajar en inteligencia, pero tenemos que ser realistas y apelar a la responsabilidad de cómo generamos estos proyectos. En este caso, en su momento sacaron un proyecto con bombos y platillos, pero bueno, estaban analizando datos de pobreza, pero también no estaban, estos datos no estaban, digamos, no había una diversidad de datos, entonces lo que hacían era prejuzgar a niñas adolescentes en estadio de embarazo, si no me equivoco, y utilizando también una inteligencia artificial. El objetivo era poder analizar sí, analizar ciertos datos muy puntuales, pero bueno, lo que sucedió que se sesgó mucho a un estereotipo de adolescentes embarazadas y no se abrió el campo, digamos, a
tal vez a nutrir ese algoritmo con un montón de otros estilos de personas. Pero bueno, fue bastante. Después lo pueden buscar, este caso. Se analizó, bueno, en vez de analizar, no sé, se analizó el jefe de hogar, se abandonó los estudios, las búsquedas de datos eran como muy sesgados. Bueno, estos son algunos, ¿no? De los datos que se estudió, pero que también son para analizar, ¿no? ¿Qué discrimina, qué estigmatizan? Que esa es una de las cuestiones a la hora, más de una política pública, ¿no? Que tal vez no es un proyecto de investigación interno, sino justamente estás usando una inteligencia artificial para generar una política pública que impacta en la sociedad. La sociedad somos todas y todos. Entonces ahí es cuando vos decís, bueno, el sesgo del adolescente en situación vulnerable que queda embarazada, si vos le das esos datos, obviamente te va a tirar esos datos, ¿no? Pero por eso es importante. Bueno, también, bueno, temas de racismos y demás, hay un montón de información que hay, digamos, a nivel fotos y demás. Acá no significa de que Google tenga la culpa directamente, también vamos a considerar de que Google también tiene algoritmos que buscan información, ¿no? Y hace de que esos sean entrenados de una manera que desemboca en esto, ¿no? El mal entrenamiento de esos algoritmos, no porque la empresa decida hacerlo, ¿no? Eso es bueno aclararlo, una cosa no tiene nada que ver con la otra, sino que, bueno, algoritmos mal hechos hacen que esto suceda. Bueno, esto también, mucho el tema de reconocimiento facial, hay un montón de casos de errores de justamente de esas decisiones algorítmicas, y más en países donde creen profundamente en estos métodos. Bueno, ya en los últimos minutos que creo que nos queda, vamos a ir empezando un poco a hablar de cómo mitigamos estos sesgos de inteligencia artificial, o cómo por lo menos estamos atentos a la hora de pensar o de consumir, pero también pensar. Recién hablamos un poco, fue como un track más de consumo y de decir, bueno, en nuestro entorno, ¿qué onda? O sea, ¿dónde está esa inteligencia? ¿La consumo, no la consumo? ¿La veo, no la veo? No la vas a ver, pero bueno, la vas a poder por lo menos interpretar. Los sesgos, bueno, a ver, hay dos componentes, obviamente los datos, son uno que venimos hablando, y que se traducen a partir de los algoritmos. Que este conjunto de instrucciones, que lo que es un algoritmo, es ejecutar para llegar a un resultado deseado. Bueno, se ejecuta, ¿no? Como decíamos, es un loop de acciones que a partir de esos datos que los nutrimos, hacen alguna acción. Si los datos son malos, el modelo va a ser malo, básicamente, digamos, va a partir de eso. Si los datos no están analizados previamente de alguna manera, vamos a nutrir un algoritmo que puede dar cualquier cosa. Acá justo ya Sí. hubo una pregunta que, bueno, me parece que la vas a estar abordando ahora también, pero habla justamente de esto, de si hay alguna forma de validar que los datos no estén sesgados, o en caso de saber que los datos que se tienen están desbalanceados, ¿hay alguna forma de equilibrar los resultados, por así decirlo? O sea, intervenir, ¿no? También en esa inteligencia. O lo mejor es ir y buscar nuevos datos. Esto me parece más, Sí. más medio técnica la pregunta también. No, sí, a ver, digamos, hay muchas de estas cosas que está bueno saberlas conceptualmente. No significa que vos, ni yo, ni las personas que estén del otro lado viendo si le van a ir a hacer una inteligencia artificial. Es una cuestión también de saber de qué trata todo esto, porque a veces lo que nos pasa con la tecnología, o para generalizar, es como, bueno, es tecnología, no es algo mío, no lo sé, bueno, solo consumo. Y es cuando caemos en error, porque la tecnología es todo, y cada vez más, cada vez vamos a estar si estamos hoy conectados o hiperconectados, no se me ocurre una palabra que más que hiper conectados, cada vez va a ser más voraz todo, vamos a eso. Nada, por eso mi recomendación es que nos vayamos a un campo cada tanto a salirnos de esto. A cultivar las plantas. Sí, eso sería la mejor recomendación, que cada tanto nos vayamos de esta vorágine que vivimos, porque de alguna manera el estar tan conectados nos hace mal como humanas y humanos. Está bueno por un montón de cuestiones para quienes podemos,
o el porcentaje que puede, pero bueno, está bueno entender de qué va todo esto. Un poco la idea de esta charla de hoy es justamente que hagamos entender un poco de qué va la inteligencia artificial, un poco los beneficios, un poco los riesgos, los sesgos entra dentro de los riesgos. No significa que la inteligencia sea mala, la verdad que es algo bastante positivo si se usa bien y que da muchos beneficios en los diferentes sectores, no solamente de la tecnología, obviamente de diferentes sectores financieros, educación, salud, etc. Un poco contestando la pregunta, ahora lo vamos a ver un poquito más, pero sí, a ver, hay diferentes buenas prácticas que se van nutriendo, inclusive. Hace poco, imaginen que es algo nuevo y no nuevo, es algo que venimos, la inteligencia se viene desarrollando de alguna manera de 1950, 1940 y algo, 1950, se viene de una manera muy rústica, si se quiere decir, ¿no? Con la tecnología vino a acelerar un montón todos estos procesos, pero aún seguimos aprendiendo de esto. Hay las buenas prácticas recién, imagínense que los gobiernos recién ahora están entendiendo cómo tomar esto, muchas empresas recién ahora están generando, por eso es una oportunidad enorme para quienes generan servicios, meterse en todo el campo de lo que es inteligencia artificial y demás, en los diferentes roles que implique. A ver, en inteligencia artificial tiene que haber UX, tiene que haber Product Manager, Project Manager. ¿Por qué lo amplío esto? Porque no es una cuestión solamente de quién codea o de quién sabe de datos, es un área que es bastante amplia. Quienes estudian filosofía son buscados para trabajar en redes neuronales, quienes estudian o estudiaron lenguas también, vos decís, no, pero tiene relación, quienes trabajan en todo el procesamiento del lenguaje natural, todo lo que tiene que ver, hay que estudió matemáticas que alguien no se imaginaba, digo, se imaginaba tal vez como investigador, profesor, profesora, pero hoy puede trabajar tranquilamente en un área de datos en una empresa, quien estudia estadística, sociología, bueno, todos los que tienen como un interés o caudal de información acerca de lo que es análisis matemáticos, estadística y demás, también tienen un lugar. Por eso abre el espectro, ¿no? de expertices. Y en ese sentido, las buenas prácticas ayudan un montón y hoy estamos en este proceso también de buscar prácticas que ayuden a esto mismo. Y un poco vamos a ir a esta respuesta, ¿no? A ver, el balance de los datos, lo que tienen que ver los patrones, correlación de información, omisión de datos, compensación manual de sesgo, bueno, todo eso son algunas de las prácticas que hacen a que se generen estos sesgos, ¿no? Cuando hay desbalance de datos. Desbalance de datos significa que vos solamente estás poniendo ciertos datos, o sea, quiero analizar una problemática en la ciudadanía, bueno, y si le pongo datos solamente de algunas ciudades que tienen un cierto nivel económico, bueno, sí, me va a dar, pero sobre esa población. Son patrones que van a ir analizando solamente eso. El omitir los datos, el omitir, digamos, hay que haber un balance no solamente lo que se recomienda es que haya balance de etnias, de todo lo que es género, raza, etnia, edad, es importante que haya un balance más que nada para que arrojen, no solamente porque no busquemos eso, sino para que justamente se entrene de una manera más equilibrada. Bueno, algunas de las buenas prácticas es seleccionar los datos de entrenamientos que sean adecuadamente representativos y lo suficientemente grandes para contrarrestar los tipos comunes de sesgos que existen en Machine Learning, como el de muestra, bueno, el de prejuicio y demás, que los equipos sean multidisciplinarios, siempre es importante. Eso es algo que se viene diciendo en cualquier área, ¿no? De trabajo en tecnología, pero en esto también es importante que quienes crean estos algoritmos no lo haga uno o una o dos personas, que intervengan en esos datos, o en ese análisis de datos, o en ver esos datos, diferentes miradas, y cuanto más diversas, mejor, de diferentes culturas y demás. Está bueno tener un equipo multidisciplinar en el equipo de ciencia de datos o de datos quienes van a trabajar en esto.
probar y validar el modelo para asegurar los resultados de aprendizaje, monitorear bueno, que los sistemas en su realización de tareas para garantizar estos, digamos, que no haya sesgos, bueno, o que, digamos, sea un caldo de cultivo, ¿no? El monitoreo también es importante para ver cómo va aprendiendo esa inteligencia. Y más es un proyecto que, ¿no? que se quiere lanzar. A veces es algo interno, uno puede manejarlo, pero ya es cuando es algo externo, es importante desde ese lugar. Bueno, esta creo que es una de las últimas slides. No sé si acá vos, Maru, o alguien del otro lado considera, bueno, este es un proceso de práctica, es un proceso de buenas prácticas, un proceso de entender y explorar, y a la hora de desarrollar, quienes del otro lado están desarrollando o van a desarrollar o se quieren meter en este mundo, tener esos recaudos de decir, bueno, qué datos voy a utilizar, y más si son cuestiones de persona y demás, para no tener problemas a futuro, porque tal vez ese proyecto decía, no va a pasar nada, bueno, pero tal vez después es contraproducente para el proyecto, para la empresa y demás, porque grandes empresas han tenido sus problemas con este tema. Hay empresas que han tenido problemas, yo hablaba de recursos humanos que han utilizado aplicaciones para reclutar a personas, pero bueno, discriminaba a otras, todo lo que tiene que ver proceso selectivo de personas, ahí es una de las cuestiones que más cuidado hay que tener, porque al fin y al cabo estamos seleccionando personas. Entonces, no lo está haciendo una persona, que eso también puede tener sus sesgos y prejuicios, claramente, pero lo está haciendo una máquina. Eso hay que tener ciertos cuidados en ese aspecto. Y bueno, algunos de los desafíos que acá, bueno, se los puedo pasar, lo pueden buscar así, que es bastante interesante este artículo, que es un poco, habla de la inteligencia artificial y los grandes desafíos que tiene la misma, que es, bueno, temas de equidad, seguridad, privacidad, inclusión, transparencia y responsabilidad, son como grandes temas. A ver, para dejar como ese equilibrio que les hablaba hoy, estos son algunos desafíos para pensar, analizar, y por qué la inteligencia artificial es uno de los grandes desafíos que vamos a vivir, y de los dilemas, porque los algoritmos en muchos casos son controlables y en otros no. Van a decir, ay, pero ¿cómo no son controlados? Sí, bueno, sí. Son como, yo lo llamo así para que se entienda sumamente de manera básica, pero son bichitos que los vas alimentando. No me sale ese bichito que es muy famoso. Un tamagotchi, pero mucho más complejo, ¿no? Pero que lo vas alimentando, pero toma un grado de vida propia en muchos aspectos, porque vos justamente lo entrenás para que tome datos y sea inteligente. Vos lo que estás buscando es inteligencia, que sea encima similar a la humana. La humana es controlable e incontrolable también. Bueno, esto también tiene sus cuestiones. Entonces, para quienes juegan, la otra vez hablábamos, no me acuerdo con el equipo que con Mario, con él, y hablamos de los juegos, los videojuegos, ¿no? Y que hoy está bastante de moda entender un poco más que hay algoritmos que en estos juegos bastante evolucionados se pueden generar y que tomen un grado de vida propia dentro. Hay una película ahora que se llama Free Guys, que no me acuerdo cómo se llama, la que está en el cine, la recomiendo. Es un poco una parodia, es un poco una comedia, pero quienes les interesa inteligencia y quieren ir al cine la pueden ir a ver si es que no la vieron. Pero bueno, ahí es un ejemplo de cómo un algoritmo puede tomar vida en un entorno, obviamente después pagas el servidor y nunca más, pero digo, puede tomar un grado de propia vida porque vos le estás dando instrucciones para que tome datos y tome ciertas decisiones. Así que bueno, con lo complejo y lo bueno de la inteligencia artificial, vamos dando final porque creo que estoy ahí desde el tiempo. Mi recomendación yo creo que es... nos pasamos, sí, me parece. nos pasamos un poquito. Bueno, no, disculpas. Bueno, voy a cerrar con esto mismo. Tengamos pensamiento crítico, pensemos bien la inteligencia, entendamos mejor esto, que es parte también de nuestras vidas,
Y bueno, busquemos esos beneficios, pero también empecemos a mirar esos riesgos. Gracias, Maru, no sé, ¿querés sumar algo más? Yo una sola cosa quiero sumar, lo último, que bueno, vos lo mencionaste, que no es solamente importante que estos datos estén cargados de diversidad, ¿no? Sino que estos equipos que van a estar creando esa inteligencia estén también formados por gente diversa, multidisciplinarios, etcétera. Y hay un desafío que para mí viene muchísimo antes, ¿no? Que para mí es otra charla, es otra, si querés, la podemos dar en otro momento ya, que es el acceso, ¿no? A la tecnología. Y el acceso a la tecnología es muy desigual y está coartado dependiendo de tu sexo, perdón, tu género, de qué estrato social venís, de qué zona geográfica, etcétera. Entonces, ya desde el vamos, ¿no? Estamos bastante condicionados en cómo vamos a acceder después a esa tecnología y cómo vamos a poder después cambiarla, ¿no? O sea, tener el acceso en una primera instancia también es una posibilidad para después ir y cambiar nuestras realidades. Y eso me parece que es sumamente importante. Totalmente, sí, es un gran punto y sí, es todo un tema, pero sí, totalmente, el acceso también implica un montón de cuestiones, así que sí, totalmente, buenísimo. Así que bueno, no sé si hay preguntas del otro lado, pero creo que no estamos con tiempo, después de última nos buscan en nuestras redes y nos dicen y hablamos Y por ahí, preguntan porque no, ahí, sí. claro, no queremos demorar si es que hay alguien más o queremos irnos ya. Así que bueno, muchas gracias Maru por el tiempo, muchas gracias Nari y a todo el equipo de Cognizant bueno, por darme esta oportunidad de colaborar con ustedes en esta charla y bueno, nos vemos pronto. Gracias. Gracias a todos y todas. Gracias, Jazz. Nos vemos.